Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar reaccionando a Josué, un chico que cantó en La Voz Kids Colombia. Esto me lo ha recomendado un suscriptor o suscriptora, Yonji. Agradezco esta recomendación. Tenía muchas ganas de traer un pequeño al canal, así que nos vamos a sacar las ganas y va a estar interpretando la canción La Llorona. Así que si les parece, vamos al video. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda muchísimo. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Wow, chicos, en esta frasecita ya tenemos mucho para decir. Primero, la interpretación. Ya escuchamos en la voz mucho sentimiento, ¿no? Hay como un peso, un bagaje detrás, que es súper interesante porque es un niño. Y luego ya escuchamos un poquito de aire en la voz, un recurso como de llanto, de dolor, y terminó con este melisma muy rápido, muy ágil, que se escuchó divino. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Muy lindo eso. Hizo una modificación en Al pasar yo te vi y una especie de flip donde cambió la cuerda que se le escuchó muy bien. Vemos que está Natalia Jiménez de jurado y me parece que la primera persona que se dio vuelta es el cantante de Reik, si no me equivoco, y ya el tercer jurado no lo conozco. Hermosa y vivas, llorona, que la Virgen te creí. Wow, estamos escuchando mucha utilización de flips, que es esta mini desconexión de la cuerda cuando está cambiando de registro, que en México se utiliza muchísimo, así que está siendo muy fiel en los recursos que está utilizando en la canción. Me gusta mucho eso. Y volvimos a escuchar el llantito ese de fondo. Hermosa y vivas, llorona, que la Virgen te creí. Y vieron cómo trae al pecho la voz con mucha intención y hacia adelante, muy bien proyectada. Y repito, esto de la interpretación, ¿no? Lo vemos hasta con los ojitos cerrados, sintiendo lo que está diciendo, me encanta. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. Esa S tan colombiana me derrite, me encanta escuchar el acentito en él y tan concentrado en la variación de dinámicas, ¿no? Cómo está planificado de un inicio esto de cómo baja y nos canta piano tranquilo con un poquito de aire y luego los increyendos, está muy lindo el arreglo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. Escuchamos un tuang activado, un tuancito, podemos decir, que le da mucho brillo a la voz. Está muy activado, muy presente. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ahí escuchamos un growl, un pequeño growl que le dio un poquito de fuerza, ¿no? Es muy interesante la cantidad de recursos que ha planificado a lo largo de la canción. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Fíjense esos momentos súper intensos y la apertura vocal que hizo en ese momento, en ese agudo, lo que ayudó a que no haya constricción y que el sonido se proyecte de esa forma, ¿no? Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona.
Wow, chicos, y esta voz que hizo al final, ¿no? Un poquitito como atrás, un poquitito oscura, para darle esta intención en la interpretación. Llorona, llévame al río. Wow. Tápame con tu rebazo, llorona, porque me muero del frío. Y acá aplicó los llantitos no solo en el final, sino que hizo voz llorada durante la frase. Sé que estoy siendo reiterativo en esto, pero imagino que tuvo a alguien conocedor por detrás que le ha planificado los recursos a aplicar durante toda la canción. Muy inteligente. Tápame con tu rebazo, llorona, porque me muero del frío. Es un artista completo. La entrega que tiene en el escenario está al 100%. Alejó el micrófono, pegó un súper agudo, más que confiado, la verdad. Increíble. Bárbaro, los jurados están maravillados. Aparte es súper interesante que es una canción que conocemos mucho, tenemos muy escuchada y podemos decir que hizo una versión interesante, que es muy difícil mantener la atención con esta canción, la verdad. Uno la tiene tan presente ya y tantas versiones que es difícil hacer algo interesante de esta forma e innovador, ¿no? También, obvio, la edad de él suma muchísimo porque escuchar esto es lo que la gente dice, tiene un alma vieja, ¿no? Porque se lo ve sentir de una forma que no es acorde a la edad que tiene. Es maravilloso, me parece que tiene muchísimas aptitudes vocales, muchísimas. Creo que vamos a saber de él en un futuro, la verdad, ojalá siga explotando esto porque el talento lo tiene todo, no solo en cuanto al instrumento, sino la actitud y la entrega, como decía hoy. Está completamente predispuesto a darnos lo que él está sintiendo y lo transmite de una forma maravillosa. Bueno, amigos, es un video cortito dentro de todo. Ya sabemos que las presentaciones en La Voz, en el formato de cualquier país, generalmente tienen 1 minuto y medio para cantar, 2 minutos, lo que es poco. Y ya sabía que iba a ser un video corto dentro de todo, pero digamos que en los 2 minutos que tuvo lo maximizó porque hizo un despliegue vocal mostrando todos sus recursos. Me parece que estuvo más que bien utilizado y ahora me voy a tener que poner a investigar más, a ver en qué equipo se quedó, si ganó, si no ganó, pero quiero creer que ha llegado lejos por lo menos durante el programa. Así que ya saben que si ustedes me quieren recomendar a cualquier artista para que escuche, me lo dejan en comentarios y seguramente vamos a estar reaccionando. Si aún no se suscribieron, tienen que darle clic al botón rojo y activar la campanita para enterarse de cuando esté subiendo nuevos videos. Pueden seguirme en redes sociales y nos vemos en el próximo video para seguir compartiendo mucha más música. Chao.